sabiendo, mucho más temprano que tarde, de nuevo a virar las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intelectuales 11 Miradas del 11 de septiembre. Hoy nos acompaña un Premio Nacional de Periodismo del año 2021. Gracias por estar con nosotros, Ascanio Cavallo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ascanio, ¿usted qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 1973? Yo estaba en el colegio en esa época, estaba en tercero medio, por lo tanto ya como empezando a preocuparse de las pruebas que había que dar el año siguiente. Pero tengo el recuerdo de que el momento político estaba muy deteriorado y lo que pasaba, yo estaba en el Instituto Nacional, ¿no? En el centro, y lo que pasaba es que día por medio el colegio estaba tomado por alguien, ¿no? Que iba desde la izquierda hasta la derecha, pasando por los anarquistas, en fin. Yo tenía digamos, la mala costumbre, la desgracia, o como quieras llamarlo, de que normalmente llegaba tarde, ¿no? Las 8 para mí era una hora imposible. Entonces el 11 mismo llegué tarde, como siempre, como otros días. En parte porque me desviaron la locomoción antes de llegar. Y eso, pues me encontré con un colegio vacío, desierto, no había nadie. Pero no había nadie porque estaba todo el mundo en una asamblea donde se decidía, mira qué ridículo, ¿qué hacíamos? ¿No? Como si hubiera muchas alternativas, ¿así? Vamos a resistir, no sé. El centro alumno era de derecha, lo controlaba el Partido Nacional en ese momento, y tomó la única decisión que era responsable, que era que nos fuéramos a las casas, ¿no? Y cuanto antes. Y eso incluía a los profesores, los inspectores, a todo el mundo. Y esa fue la instrucción y eso fue... ¿Usted se fue directo a su casa? No, ese fue el problema, no. No. Teníamos que ir, ¿no? Eso era lo lógico. Pero yo creo que con uno o dos amigos nos fuimos a un café al que solíamos ir al frente del colegio, por la Avenida San Diego. Y mientras tomábamos el café, escuchamos la proclama de la Junta en la radio, que la tenían puesta en el café. Entonces el hombre en la cafetería se puso muy nervioso, más nervioso que nosotros, y nos dijo que nos fuéramos con las tazas, ¿no? Bueno, y ahí lo que yo recuerdo es que decidimos ir a La Moneda, como el colegio está en diagonal, no sé, unos 150, 200 metros. Fuimos a ver qué pasaba en La Moneda con las tazas. Esto era muy ridículo. Caminando por la Alameda con las tazas. Sí, con las tazas, con las tacitas chicas. Y entonces llegamos a la esquina de Moneda con Morandé, ¿no? La esquina donde estaba la intendencia a un lado. Nos paramos en diagonal a La Moneda y yo tengo el recuerdo, ya empieza uno a no saber si estos recuerdos son sueños o verdades, de haber visto salir al presidente Allende por última vez. Bueno, no sabíamos que iba a ser la última vez, pero a saludar, ¿no? Había un poquita gente ahí. Yo diría que los peatones, ¿no? No es que hubiera gente concentrada. Tampoco es que pudiera uno concentrarse porque ya estaban las tanquetas de carabineros rodeando el palacio. Todavía no aparecían las tropas militares, pero en cosa de minutos empezaron a aparecer. Tengo ese recuerdo de haber visto a Allende salir, saludar, entrarse, y luego y nosotros decir, bueno, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? ¿Qué es esto?
un golpe de Estado, porque todos los días estábamos esperando un golpe de Estado. No nosotros, todo el país, digamos, ¿no? Y unos minutos después aparecieron jeeps militares por la Alameda disparando. No creo que dispararan balas, creo que disparaban estas salvas que tienen los militares, porque si no habría sido una mortandad eso. Y no lo hubo casi muertos en esa zona. Yo quedé medio atrapado en el centro, porque había la versión de que había muchos francotiradores en los edificios. Nunca se comprobó completamente eso, ¿eh? Más bien era el caos en que tú te ves cuando oyes disparos y no sabes de dónde vienen. El instinto es tirarte al suelo o hacer Se algo así. escuchaban, ¿no? Sí, escuchas disparos cerca, digamos, detrás tuyo, al lado, ¿no? Y nunca sabes porque las balas no se ven, po, no se avisan. Entonces había un ambiente de caos, de pánico en el centro. Toda la gente estaba tratando de salir del centro chico, ¿no? Y quedamos atascados un grupo en un cine que estaba ahí en Huérfano. Quedamos botados en el portal porque sentíamos balazos cerca. Entonces pasó un tanque y un soldado nos puso detrás del tanque para avanzar hacia Plaza de Armas. Y ahí nos dejó, po, y ahí dijo, bueno, de aquí se las arreglan ustedes. Eso ya era casi la periferia del centro, a una cuadra tú ya estabas fuera. Pero ya habían anunciado el bombardeo, estaban pasando jeeps con altoparlantes que decían, viene el bombardeo. Todos suponíamos que era un bombardeo tipo Segunda Guerra Mundial, que iban a caer las bombas así, y que no le iban a apuntar, desde luego. Claro. O sea, que esto iba a ser una catástrofe en todo el centro. Entonces, en ese momento la Plaza de Armas tenía plantas todavía, no era... De cemento. Claro, no era de cemento. Y todos nos tiramos de guata en la plaza, entre las plantas, pensando que ese era un lugar seguro. Estaba lo mismo en realidad, podría haberte quedado parado también. Acá hay 50 años de ese hecho histórico tan relevante para la historia política chilena. ¿Cuál es la reflexión que hace usted? Bueno, es que el bombardeo mismo y la situación de violencia que se vivía ese día te muestra que el país había llegado a un estado de crispación en el que, digamos, esto podía ocurrir, podían ocurrir cosas peores, no sabemos ni siquiera qué, pero formaba parte de una rutina absolutamente intolerable. En cualquier momento se iba a romper. Si quieres que haga una conclusión, te hago una muy, muy simple. Digamos. Los países no pueden llegar a ese estado de enfrentamiento. No pueden. Es intolerable. Es intolerable para todo el mundo, para los que están involucrados, para los que están entusiasmados con la violencia, para los que son pacíficos, para los que no participan, para todo el mundo. Es intolerable. Y su desenlace nunca, nunca, nunca va a ser feliz. Esa crispación, esa polarización que había en ese entonces, tiene que ver también con el momento que vivía el gobierno del presidente Allende. ¿Cuál fue finalmente el problema? Uno suele dice que fue más bien un tema estructural y no es un solo factor. Finalmente el fracaso de la Unidad Popular. Es que la Unidad Popular fue un problema porque fue un grupo de partidos, primero que nunca le permitió a Allende gobernar por encima de ellos, ¿no? Desde Elwin en adelante nos acostumbramos que el presidente está por encima de la coalición. Allende no, Allende estaba por debajo, ¿no? O al lado si tú quieres. No mandaba en el Partido Socialista, no mandaba en el MAPU, no mandaba en el PC, menos, digamos. Su coalición era un problema, porque tampoco estaban de acuerdo entre ellos. Y aún peor, los partidos que la integraban estaban divididos también.
internamente, ¿no? El PS tenía muchas fracciones peleando entre sí para separarlas en dos grupos grandes, las violentas y las pacíficas, o las socialdemócratas y las guerrilleras, no sé, había de todo y todavía estaba la influencia del Che, el recuerdo del Che muerto en Bolivia, digamos, muy heroico, en fin, no mandaba sobre la Unidad Popular. La Unidad Popular fue un problema, fue probablemente la coalición más conflictiva que haya tenido la historia de Chile. No sé de otra más problemática. Y en este nivel de crispación, al interior incluso de la coalición de gobierno, ¿en qué momento los militares toman o empiezan a conversar a su juicio? ¿Hay un momento exacto, algún día en donde dices, ¿sabes qué? Parece que vamos a tener que intervenir? El presidente Allende, Palparo Camián, invita a los militares a participar de su gabinete y juega un rol muy importante el general Prats. Pero cuando los militares empiezan a decir, ¿saben? Esto ya parece que no va para más. Bueno, es que Allende los pone en el poder, po. Si es que invitar a los militares al gabinete no es gratis, ¿no? Le está enseñando a gobernar, le está haciendo participar del debate interno. Ellos están viendo lo que está ocurriendo, digamos. Ningún oficial llega ahí y después en la tarde al ministerio y en la tarde se va a su casa en silencio. No, primero tendrá que informarle a sus superiores. Meter a los militares en el gobierno siempre tiene el mismo resultado. ¿Fue un error del presidente Allende? No, es que es muy difícil hablar de error cuando no tienes otra alternativa, ¿no? Cuando tu única solución para tratar de contener el disturbio de tu coalición es poner a otra gente, es una especie de árbitros, digamos, ¿no? Pero es fatal eso. Y fue fatal para los 4 comandantes en jefe también. Eso es un aspecto poco subrayado. En agosto del 73, antes del 22 de agosto, antes del 20, perdón, que es una fecha bien clave, ya te voy a explicar por qué. Antes del 20 de agosto, los comandantes en jefe están dispuestos a entrar al gobierno, a asumir ministerios con mando. 33 días después no hay ninguno en su puesto. Es impresionante. 33 días después no queda ninguno de ellos en su cargo. Todos han salido producto de renuncias, golpe interno, lo que quieras, pero es como un proceso, es como que llegaste al borde de un precipicio y no queda nada más que caer. Tremendo. La figura de Augusto Pinochet, en uno de sus libros me acuerdo que dice que sabía lo del golpe, estaba seguro, porque Augusto Pinochet llega como que al final de este plan. Es muy discutido eso. Yo aprendí a tenerle respeto a los militares chilenos. Son complejos, son sofisticados, son inteligentes. Y sobre todo son muy conscientes de que la violencia para ellos siempre es vecina con la muerte. Cada oficial que participa en un acto de gobierno, en un gobierno tenso, en un gobierno crispado, está al borde de la muerte. Siempre está con la posibilidad de que lo maten. Y un oficial que está preparando o que va preparándose para encabezar un golpe de Estado es un oficial que puede morir al día siguiente, digamos, ¿no? Por lo tanto, todo cuidado que tome tiene que ser extremo. ¿Pinochet se subió a última hora? Sí, pero bueno, primero, si no se subía lo mataban. Eso es casi seguro. Segundo, no es que fuera un hombre, digamos, muy cercano ni proclive a Allende. Así que, de todas maneras, lo íbamos a ver en ese bando. Y tercero,
A esa altura un general no muestra sus cartas. Los que las mostraron, todos perdieron o su cargo o su vida. Así que es difícil el juicio como tajante de eso, por esto. Porque en la interna también de los militares habían fuerzas Muchas. y divergencias. Muchas. Entonces, ¿cómo es el rol que juega finalmente Pinochet? ¿Cómo es Pinochet antes del golpe y cómo es el 11 después de las 4 de la tarde? Mira, el golpe, por lo general nosotros hablamos del golpe de Estado como si fuera el golpe contra Allende y punto, digamos, ¿no? En realidad hay 3 golpes más. Uno es contra el comandante jefe de la Armada, que lo destituyen esa mañana sin que se dé cuenta. Simplemente se encuentra con la reja con un candado, no puede salir, el auto no parte, y hay otro almirante que toma el mando en ese momento. En Carabinero, 5 generales quedan en el aire, porque el que toma el mando es el sexto. ¿Cómo lo toma? Tomándose la central de comunicaciones, punto. No tiene que hacer nada más. Y en el caso del ejército hay un cuasi golpe, porque Pinochet había tomado el compromiso, había firmado el compromiso con otros generales, de que si él no llegaba al puesto de mando en Peñalolén, a las 7 de la mañana, una cosa así, tomaba el mando el general Bonilla, a quien no le correspondía. Le correspondía a otro general, Urbina, que en ese momento estaba en Temuco. Por lo tanto, Pinochet había autorizado un golpe interno. Había autorizado que el quinto del ejército pasara por encima de los otros 4. No ocurrió eso. No ocurrió y Pinochet se encargó de ir sacando a todos esos generales que habían sido más vehementes, que estaban más entusiastas. Lo fue sacando en 3, 4 años y ya no quedaba ninguno. ¿Y estos militares, estos comandantes y generales, se esperaban eso? No, pues Pinochet fue más listo que... también es fácil ser más listo cuando eres el número 1. Sí. Sí, cuando tienes todo el mando. Pero yo creo que no se lo esperaban, no. Si tú lees las declaraciones que hacían en los primeros días, todos eran íntimos amigos de Pinochet. Cosa que evidentemente no era verdad. Lo que uno siempre se pregunta es, Pinochet llega porque Prat, de alguna u otra manera, lo recomienda o lo pone. Y Prat había cierta relación con el presidente Allende. No sé si la mejor relación, pero había ahí cierta... Sí. Y lo aconseja Prat también al presidente. ¿Cómo llega? Pero es que para eso hay que entender la lógica de las Fuerzas Armadas, que es una cosa que pocos estudian en Chile. A las Fuerzas Armadas lo que les interesa es la verticalidad del mando. Ellos saben que si las Fuerzas Armadas se quiebran en cualquier punto de la cadena de mando, es la guerra civil, ¿no? Así han comenzado todas las guerras civiles de la historia, y incluyendo la chilena, donde el trauma del ejército es el quiebre del ejército en 1891. Es el trauma, eso lo estudian, es lo primero que estudian en la Academia de Guerra. Entonces, la cuestión de el que me siga tiene que ser el número 2, porque si no es muy perturbador para abajo, es bastante crucial. Y yo creo que Prats confiaba en Pinochet, pero sobre todo confiaba en que estaba siguiendo la línea de mando, el número 2. ¿Y qué hay de fidedigno de, no sé si será un mito o una realidad o un invento, de que el presidente Allende pregunta ese día 11 de septiembre ¿y dónde está Augusto? Entiendo que sí, lo dicen muchos testigos, sí. Él cree que está preso, que lo tomaron preso los golpistas, que los golpistas son otros. Bueno, es un error de apreciación, pero no era difícil cometer errores esa mañana. Oye, este era un mundo sin celulares. Claro. Era un mundo donde llamar por teléfono costaba mucho, que te atendieran costaba más, y en fin. Usted nos decía al principio que el momento que se vivía en Chile era un momento de mucha crispación. Sí. Muchos lo han dicho, es presidente también.
que se decía, que se comentaba que venía un golpe, que venía, algunos lo esperaban el 12 o el 13. Todos los días. Finalmente sucede el 11. ¿Qué rol cumple el cardenal Silva Enrique previo al golpe, en las conversaciones que tuvo, en la idea que quiso, no sé si bajar los ánimos, en los diálogos Claro. con gente bien importante de la época? No, el cardenal trató desesperadamente de establecer un puente de mediación y de conversaciones entre el presidente Allende y el partido de oposición que no debería haber sido de oposición, la democracia cristiana, digamos, ¿no? Porque la democracia cristiana, al aliarse con la coalición de derecha, hacía desaparecer el centro. Y con la desaparición del centro estaba todo definido, ¿no? Entonces el cardenal trató de reconstituir esa relación, invitando a cenar al presidente, a los senadores, Al final solo le resultó con Elwin. El expresidente Frei no quiso asistir. En fin, cada uno tendría sus razones, pero fue una conversación con Elwin donde todos quedaron muy desconcertados, no sabían qué pensar, que habían avanzado o no. Y después estuvo haciendo permanentes como llamados en las entrevistas, en las conversaciones, advirtiendo que si perdíamos la paz no la íbamos a recuperar tan rápido, advirtiendo que la violencia podía ser muy grande. Pero nadie le creía a nadie. Todo el mundo pensaba que quien hablaba así tenía algún interés. Incluso Patricio Elwin tampoco logra No, tampoco. llegar a un acuerdo, a una negociación con el presidente. No, porque el presidente carecía de autoridad con los partidos, ¿no? Entonces no, el presidente estuvo planteándole, mira, la ADC estuvo planteándole al presidente una cantidad de propuestas, algunas de las cuales eran inaceptables para cualquier gobierno. El presidente estuvo transmitiéndole estas propuestas a sus partidos. Sus partidos se las rechazaron todas siempre, nunca le dieron una alternativa. Le rechazaban, pero nadie le decía, en cambio hagamos esto. Era simplemente rechazo. Los partidos, y particularmente el Partido Socialista, estaban en un círculo de locura completo. O sea, si el secretario general el domingo 9 de septiembre hace un discurso incendiario lleno de amenazas en el Estadio de Chile, ¿qué es lo que entiende? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Ah? ¿Qué es lo que él está percibiendo para hacer ese discurso? No era un momento fácil. Dicen que cuando Allende lo escucha dice, este loco terminó las cosas. Aquí se terminó todo. Ascanio, y a su juicio, ¿se puede separar el golpe del régimen militar? Porque post-golpe hubo mucha gente que fue crítica del régimen, pero que había apoyado de alguna u otra manera el golpe, algunos obispos y, por supuesto, la democracia cristiana. ¿Se puede separar? No, pues todos estos son procesos continuos, históricos. Mira, nosotros separamos la historia para tratar de entender mejor algunos momentos, pero la verdad es que son continuos, digamos, ¿no? Es una tontería pretender que se pueda hablar del 10 de septiembre, por un lado, y por el otro lado del 12 de septiembre, ¿ah? Sin hablar del 11. O que nos podemos concentrar en el puro 11 sin hablar de antes y después. No, es imposible, digamos, ¿no? Lo que yo subrayaría es otro fenómeno, pero que es más complejo, que es que el 11 mismo hay como 30 muertos en todo Chile. En los alrededores de la Moneda se disparan 50.000 proyectiles y no muere nadie. Los únicos 2 personas que mueren dentro de la Moneda son suicidados, el presidente Allende y el periodista Augusto Olivares. Nadie más es muerto por una bala ajena. Nadie más.
cae muy poca gente en Santiago y muy poquita en regiones. Pero entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre del año 73 ya tenemos más de 1000 muertos, digamos, o desaparecidos. O sea que la violencia real, digamos, la que suena, la espantosa, la que da terror, es la del 11. Pero la real es la que empieza después. Y eso tiene pocas explicaciones. Pocas explicaciones. ¿Quiénes de alguna u otra manera, civiles, de oposición, oficialistas, pensaron realmente que el golpe iba a ser o el régimen iba a ser tan doloroso, No, tan violento? No, yo creo que nadie lo pensó. ¿Se esperaba que iban a estar 17 años en el poder? No, el tiempo... ¿Qué esperaban? No, el tiempo no sea. Algunos historiadores o analistas, cientistas políticos, han dicho que pensaban que los militares se iban a ir luego porque iban a encontrar tal desastre que cuando se dieran cuenta que no lo podían arreglar, se marchaban. Yo creo que esa es una fantasía, digamos, los militares no tenían soluciones porque habían dado un golpe de Estado, pero no tenían un plan de gobierno. Y lo fueron buscando, tanteando entre el mundo civil, digamos, entre el mundo empresarial, entre la derecha, pero nadie puede decir que había un plan definido para quedarse 17 años ni nada por el estilo. Pero los partidos de gobierno, no sé, el MIR, el MAPU, el Partido Socialista, ¿esperaban que fuera diferente? Yo supongo que no esperaban que los mataran a todos. Sería absurdo, ¿no? He leído por ahí que a Clodomiro Almeida le preguntan el día anterior. Clodomiro era el canciller. Lo encuentra en un aeropuerto alguien y le dice, bueno, Clodomiro, ¿y si hay golpe, qué vas a hacer? Bueno, volveré a enseñar en la Chile. Él piensa así. Es una de las figuras de la primera línea. Pero no puedo saber eso. No, yo creo que estamos todos perdidos, no lo podemos saber. Ascanio, 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo ha hecho esta conmemoración el gobierno, a su juicio? Bueno, yo siempre pensé desde el primer momento que usted estaba metiéndole un lío innecesario, porque esto no le corresponde al Estado, esta no es tarea del gobierno, esto es tarea de la sociedad civil, digamos, y la sociedad civil verá si quiere celebrar, si quiere conmemorar, si quiere hacer el duelo, verá lo que quiere hacer, como ha ocurrido en la realidad, digamos, ¿no? Pero al gobierno no es pertinente que haga ningún tipo de acto oficial ni nada. Yo creo que va a tener críticas duras de su flanco izquierdo, que les va a parecer muy insuficiente, y las va a tener de su flanco derecho, que les va a parecer excesivo, incluso lo poco que haya hecho. Es una tontería. Mira, tan tontería es que las dos personas que debían estar a cargo de esto ya salieron del gobierno. De 50 años, en 50 años más, ¿estaremos igual de polarizados? No, yo espero que no. ¿Sanarán las heridas? No, yo tengo alguna confianza en este país, digamos, no mucha, pero 50 más yo creo que ya nos resistimos. No tuvo ni un recuerdo parecido a la guerra civil del 91 y fue salvaje. Probablemente la guerra más salvaje que haya habido en América Latina, la más sangrienta, la más cruel, ¿no? Pero a 30 años después estaba olvidada, por suerte. Incluso hoy día está olvidada. Entonces tiene fe de que 50 años más estas heridas puedan estar curadas. Claro. Ascanio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, que estés muy bien. A todos ustedes los dejamos invitados, gracias por estar en este programa. Lo invitamos al próximo capítulo de Intelectuales 11 Miradas del 11 de septiembre. Muchas gracias, que estén muy bien.